A partir de este momento, comienza la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 17 de abril del año 2024. Antes de entrar al analizar el gobierno de Peña Nieto, quiero decir lo siguiente. Con una pregunta comienzo. ¿Están los candidatos a la altura de la gravedad de nuestros problemas? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque no recuerdo yo una época tan difícil y de tal gravedad los problemas estructurales del país como la que estamos enfrentando. Cuando las sociedades o los países están en esas coyunturas, están en esas posiciones, los políticos se crecen, vamos a decir. Surgen ahí los verdaderos líderes, los que dicen, señores, la situación es así, por aquí nos vamos, aunque nos duela, a desbrozar un camino nuevo y vámonos. Ahí es donde se forjan los grandes líderes, los grandes estadistas. Y hay casos, hay uno al que mucha gente le gusta citar, ese discurso del primer ministro Winston Churchill. Un discurso famoso por una frase. Hoy lo único que tengo por ofrecerles es trabajo, sangre, sudor y lágrimas, alguna cosa así. Un discurso de 1940, cuando lo llaman para que acepte ser primer ministro y conduzca al Reino Unido junto con los aliados en el esfuerzo por derrotar a las fuerzas nazifascistas. Entonces, cuando vemos la gravedad de lo que estamos enfrentando, que este gobierno con sus torpezas, con su corrupción y su ignorancia y falta de capacidad, evidenció de una manera dolorosísima pero real, porque esto que estamos enfrentando no lo creó, no lo generó el bulto López Obrador. Él lo que hizo fue evidenciar esa podredumbre, abrió con un machete y salió la pus que se ha ido acumulando en los últimos 60, 70, 80 años. Llegó el momento en que no podemos fingir que no nos damos cuenta. Vean ustedes el problema del agua en la Benito Juárez. En vez de buscar la solución, encontrar la causa del problema, andan tapando, quitando y llevando garrafones de agua. Eso no resuelve el problema. Quizá palie la situación en algunos casos, pero hay que entrar de esos problemas porque son problemas estructurales, que si fue un ducto de petróleos mexicanos, que si fue una fuga, lo que sea, pues. Pero preferimos siempre la complicidad del bandolero. No, a mi compadre no me lo van a echar por delante. No, vamos a ver, y fueron los otros y los otros. Y sacamos cosas ahí para entretener al populacho, que vamos a denunciar a Xóchitl que por esto, por lo otro, y juicio político por allá contra este y este. Es decir, todo para distraer de la incapacidad y de la falta de decisión y valentía para enfrentar los problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La gravedad de los problemas ahí está, en el frente de las finanzas públicas, en los sistemas públicos de salud y educación, en la falta de vigencia del Estado de Derecho, en la infraestructura que está caída, destrozada, etcétera. Donde toquen ustedes va a salir pus. ¿Y qué es lo que hacen los candidatos? Andar hablando de una serie de tonterías y que si acá, que si esto, que el otro. Señores, los problemas centrales que enfrenta este país, simplemente vean ustedes el documento que mes a mes da a conocer Banco de México, donde vienen ahí los 5 principales problemas que se detectan en la sociedad y se van a ir para atrás. El primero, violencia, inseguridad, crimen, etcétera. Segundo, falta de crecimiento económico, luego la inseguridad jurídica, etcétera.
Y ahí tienen el 85-90% que andan hablando, ¿no? Que la comunidad LGTBX, Y, Z, y que la cultura por acá, y la cancioncita, y el charango, y la flauta. Y, por favor, señores, hay que ser serios, hay que estar a la altura de la gravedad de esos problemas. Y los tres candidatos a la presidencia de la República, los tres evidencian una mediocridad y una falta de comprensión de la gravedad de los problemas que enfrentaría cualquiera de los tres de obtener el triunfo este 2 de junio. Miren, lo chabacano de nuestras campañas. Acabo de ver unas imágenes que la verdad digo, Diosito, ¿por qué nos castigas de esta manera? Hay un acto, creo que fue en Culiacán, la ciudad capital del estado de Sinaloa, un mitin donde está la anticientífica, y luego de repente aparece ahí una señora con algunos kilos más que los que tiene la anticientífica, una señora pues ya robusta, vamos a decir, y la abraza y se ponen a bailar. Y andan bailando, acá, eso, y de repente, madres, allá va la anticientífica con todo y su físico. Y dice uno, esa es una campaña política. No me jodan, señores, por favor. Esa es la anticientífica, la que dice que va a gobernar, porque además mala bailarina, no, bueno, y conociendo, viendo la imagen de su esposo que parece el largo de la familia de los locos Adams, aquí un tronco, pues dice uno, es decir, ¿a qué nivel hemos llegado? ¿O a qué nivel ha llegado nuestra clase política? Ahí está la mediocridad, eso es lo nuestro. La ignorancia de nuestros políticos que no atinan a explicar de manera clara un problema. Nadie de los políticos que se rasgan las vestiduras y que quieren robarse esto, ha explicado la diferencia entre el ahorro que está en las Afores y las pensiones. Ninguno, nadie lo ha hecho. Aquí es el primer lugar donde se está explicando eso. Dice uno, entonces, la característica de nuestra clase política desde hace muchos años es la ignorancia, la falta de estudio, de información, de conocimiento especializado, pues, y la mediocridad. No hagan olas, no, tranquilo. Estamos esperando la iniciativa, ¿no? Que la mande el presidente para no moverle ni una coma. Esa es la imagen de nuestra clase política. Y a eso les entregamos la capacidad para hacer y deshacer en el andamiaje jurídico de nuestro país, con unos sueldazos ofensivos, haciéndose multimillonarios todos ellos. La hija del licenciado Monreal, que creo que es candidata para la delegación Cuauhtémoc, y creo que la adversaria política le preguntó, a ver, digo, bueno, usted a los 16 años ya era dueña de 14 gasolinerías. ¿Cómo le hizo usted? Bueno, pues el apellido lo es todo, pues. Esta hoy señora, esta candidata a Monreal, pues es, como diría el anuncio del Palacio de Hierro, ella no es totalmente Palacio, ella es totalmente Monreal. Y ahí están los resultados. 14 gasolinerías más las que se hayan acumulado a los 16 años, 18 años, más una lista de propiedades que me acuerdo que le sacaron a la familia Monreal precisamente en la delegación Cuauhtémoc. Esos son los que se sacrifican. Y miren, yo recuerdo al principio de la anterior legislatura en el Senado de la República, donde el senador Monreal presentó la iniciativa de una nueva ley agraria.
La ley agraria que nos rige ahorita, que está vigente, es la que se promulgó, se aprobó en el sexenio del presidente Salinas, donde se acabó de una manera y un tanto indirecta el reparto agrario en 1992, si no estoy equivocado, y sube o llega al atril ahí Monreal y casi llorando, yo o los que venimos del sector campesino, de ese sector sufrido, olvidado de la revolución, traigo esto, y los españoles, ay, ay, ay. Pura hipocresía, con todo respeto, Ricardo, con todo respeto. Y claro, ¿quién se acuerda de esa? Y luego el otro, el sinvergüenza esta de un tal Narro Céspedes, José Narro, otra también campesino y todo. Es pura mentira, pura hipocresía eso, pues. Pero la gente cae, pues. Ahora hay gente que sabe perfectamente la clase de arañas que son ellos dos, el uno y el otro, pero ahora dice, no, mi senador, que, y luego los barberos, ¿no? Los arrastrados de siempre. ¿Con qué objeto, senador? Para preguntarle, que le pregunte por favor al senador Monreal si me permite firmar con él ese proyecto de iniciativa. Por supuesto, dice Monreal, ¿no? Dice, por favor, era para que tire de la basura, eso no es para nada. Ah, pero formaron parte de la historia. Y casi lloraba Monreal ahí, por favor. Bueno, en ese sentido, pues, la pregunta ahí queda. ¿Están los tres candidatos a la presidencia de la República a la altura de la gravedad de nuestros problemas en materia de finanzas públicas, en inseguridad jurídica, violencia sin control, nulo Estado de Derecho, etcétera? ¿Están a la altura los tres? Mi respuesta es un rotundo y absoluto no. Aunque se enojen y me digan y me mienten la madre, no. Ni la anticientífica, ni la ingeniera, ni el borrachales de la Carta Blanca. Muy bien. Vamos ahora al sexenio del presidente Peña Nieto. Ya adelanté algo en la sesión pasada, el lunes, cuando el gobernador del Estado de México, en una, vamos a decir, colaboración o en un proyecto de imagen de Televisa, y su matrimonio con en aquel entonces la conocida actriz, la señora Angélica Rivera, que fue casi un cuento de hadas y se manejó, etcétera. En un determinado momento estaba cantada la candidatura o que buscaba la candidatura el gobernador Peña Nieto, luego terminó y luego se dedicó ya abiertamente a buscarla, y alrededor de él estaban personajes de una perversidad histórica, por el tamaño de esa perversidad, Luis Videgaray Caso, ¿eh? Y otras personas, algunos gobernadores, y se forma un gran grupo político, la actualización, podríamos decir, del grupo Atlacomulco. Manlio Fabio Beltrones quiso hacer la contraria, disputarle la candidatura, y nomás hubo un primer diálogo ante el cual, y se lo dije en su momento, el licenciado Beltrones no iba debidamente preparado. No iba, y eso se debe también, pues ahora sí, dijéramos, porque nadie a su alrededor le dijo, señor, hay que prepararse. Para el segundo diálogo ya fue más preparado, ya se notó la diferencia, pero ya era, nada había que hacer ahí, y él declinó en un, ¿cómo se dice?, en un desplegado que se publicó en varios periódicos, donde él da sus razones y dice, hasta aquí llegué. Muy bien. En esas condiciones, pues, el licenciado Enrique Peña Nieto va solo a la presidencia de la República y realizaron una campaña con muchísimo dinero, una campaña aprovechando la imagen del candidato, un hombre joven, guapo, agradable a las damas. Recuerdo consignas de una profundidad política, casi filosófica, a ese
bombón lo quiero en mi colchón, o con ese mangazo yo me embarazo. Como pueden darse cuenta ustedes de esas dos consignas, pues se evidencia el nivel profundo de conocimiento de la teoría política y de la sociología de las damas que apoyaban al candidato Enrique Peña Nieto. Gana la elección, derrota sin problema alguno a López Obrador, que iba por la segunda vuelta del velocímetro, le sacó alrededor de 6 o 7 puntos de ventaja y llega el 1 de diciembre. Y ahí empezó un proyecto político muy interesante. Hubo la convicción clara desde antes de la toma de posesión que a este país había que sacarlo del marasmo legislativo que dominaba el ambiente político y la administración pública, cuando menos desde 1938. Se generó aquello que se llamó el Pacto con México, donde en mayor o menor medida o con mayor o menor ímpetu participaron el PRD y el Partido Acción Nacional y por supuesto el PRI. No le hago el cuento largo, se redactó un conjunto de iniciativas de reformas constitucionales con miras a actualizar el andamiaje jurídico de la energía en este país, para llevarla desde 1938 e incluso desde antes, llevarla al presente y con una visión de futuro. Se aprobó, la operación política estuvo a cargo, si no estoy equivocado, en diputados a cargo del licenciado Beltrones y en el Senado del licenciado Emilio Gamboa Patrón. Se aprobó, hubo también otras reformas, la reforma educativa, que en esa primera etapa era una reforma laboral por el control que ejercían grupos delincuenciales que ahorita tienen más poder que antes de aquella reforma, que son los de la CENTE, sección 22, se detectó este grupo de gángsters, apoyados por estos disque estudiantes de las normales rurales, etcétera, etcétera. Y el gobierno, cuando logra ese cambio en el 2013-2014, en ese momento dijeron, aquí ya la hicimos. El ímpetu transformador en términos legislativos ya se coronó y vámonos a hacernos inmensamente multimillonarios. Y empezaron los negocios, los contratistas favoritos, el golf todos los fines de semana, y aquello fue una locura. Y hubo también otro elemento que le causó un gran daño a la imagen presidencial, la frivolidad de la cual algunos integrantes del grupo cercano al presidente hicieron gala. No solo fue la corrupción, porque antes diría, bueno, pues en todos los gobiernos, bueno, pues sí, con mayor o menor medida, ¿verdad? Pero aquella soberbia. Videgaray, particularmente en su calidad de secretario de Hacienda y Crédito Público, se burlaba de los gobernadores. Los hacía esperar horas ahí en la antesala, una soberbia. Él se sentía ya el próximo candidato a la presidencia de la República. Y por allá estaba agazapado Miguel Ángel Osorio Chong, pensando en que él podría ser el candidato. Craso error de Osorio y que lo llevó al ostracismo político. Durante esos, vamos a decir, 4 años, hubo señalamientos en el círculo cercano al presidente de la República de una conducta, por decirlo menos, no la correcta de parte del secretario de Gobernación, que desde el primer momento exigió que la Policía Federal pasare a la Secretaría de Gobernación. Y de ahí, pues, el control, se habla de favoritismo hacia uno de los grandes grupos criminales que operaba en aquel país, en detrimento de los otros. Entonces,
Si eso es cierto o no, bueno, pues está en la cuestión, en lo que sería una leyenda urbana. Finalmente, Osorio Chong no es el candidato, pero tampoco Videgaray. A Videgaray le ganó esa soberbia, producto de su inteligencia, ¿no? Y ya comenté esa decisión de buscar un candidato ciudadano que no fuera del PRI por la pátina de corrupción o por la nula credibilidad que como partido, como instituto político, ya arrastraba el PRI en ese entonces. Y encontraron en una persona bien intencionada, pero muy ingenuo políticamente, José Antonio Mid Curibreña. Y aquello fue un rotundo fracaso. Al grado tal que tuvieron que inventarle a Ricardo Anaya Cortés una bajeza que, pues dentro de lo que cabe, 6 días antes, una cosa así, tuvieron que reconocer que aquello había sido una calumnia, un invento, pero el daño ya estaba hecho. No estoy diciendo con esto que Ricardo le habría ganado a López Obrador, pero habría andado muy cerca de él y la historia quizá habría sido diferente. La situación fue a tal grado penosa desde el punto de vista político, cuando llegó aquel incidente de la Casa Blanca, una casa construida por uno de los contratistas consentidos en el barrio de las Lomas de Chapultepec, una cosa que era una ostentación, cambio de luz, una cosa pues que era propia de un personaje de Televisa, o sea, el exceso, lo que se llama lo quiche, lo cursi, pues que vean que aquí hay dinero, no fregaderas, ¿verdad? Y luego se descubre eso, se descubre, y luego vino un gran error ahí donde prácticamente dejaron sola a la señora Rivera a darle explicación en un video lamentable, y eso contribuyó junto con el pésimo manejo, soberbio otra vez o ignorante, del caso de los 43 estudiantes, entre comillas, de la normal rural Isidro Burgos, la Ayotzinapa. En ese sentido, el sexenio de Peña Nieto, quizá como pocos gobiernos priistas anteriores, desperdició la oportunidad para haber puesto al día al PRI. Con el capital político con el que llegó, con las reformas que logró, poner al día una visión absurda de la cuestión petrolera y eléctrica, podía haberlo hecho, porque recontrolaba el partido. Haber puesto al PRI en el siglo XXI, pues, para decirlo claro, ¿no? Desperdició totalmente en esa locura, en esa borrachera del enriquecimiento de unos o la envidia de los otros, lo que ustedes gusten. Y por último, el desliz de haber nombrado a un candidato externo, que con todo respeto y aprecio para José Antonio, no era candidato. Él siempre ha sido un burócrata de alto nivel, un funcionario, ¿verdad? Pero candidato no reúne los requisitos elementales de un candidato, y menos de un partido como el PRI. Quizá en el PAN podría haber encontrado una cosa más, pero lo que encontró en el PRI fue rechazo total prácticamente. Y la historia ahí está, al lejano tercer lugar del triunfador, y se desperdició quizá la última oportunidad cuando Presidencia de la República, que era la dueña cada sexenio del PRI, podía haber puesto al PRI en una cosa que llamaban los comunistas italianos allá en los 60, el ayornamiento, la puesta al día de la visión de ese partido, de su planteamiento en términos de desarrollo, etcétera. Peña Nieto llega
en el 2012 a la presidencia, ya teníamos para ese entonces un cuarto de siglo de apertura económica, desde el 86-87. Ya teníamos 18 años de integración y funcionamiento del Tratado de Libre Comercio. Es decir, podía haber hecho el presidente, pero pues aquí no hay esto del si hubiese hecho esto, habríamos... No. La historia no se escribe con supositorios. La historia se escribe con hechos, con decisiones tomadas con firmeza y visión de futuro. ¿Y eso qué dio por resultado? Cuando se designa a José Antonio Meade, aquello era una derrota cantada. Yo fui particularmente crítico, acerba mi crítica contra José Antonio, porque consideraba que lo estaban utilizando de manera perversa, empezando por Videgaray. Yo no sé si José Antonio ya procesó esa utilización perversa de la cual fue objeto. No me extrañaría que todavía siguiera pensando cosas que no fueron reales. José Antonio nunca fue candidato del PRI. Fue el instrumento que utilizó Videgaray, con la aprobación, por supuesto, de Peña Nieto, para buscar un acomodo con López Obrador. Alguien dirá, no, es que no se hizo ese pacto de complicidad. Bueno, en política dicen que en no pocas ocasiones lo que parece es. Y todo lo que se ve, lo que deja ver las decisiones son que hay una especie de, si no de protección, al menos de impunidad, no tocar al presidente Enrique Peña Nieto y a los más cercanos. Entonces, bueno, pues por desgracia no puede venir a México él y andar públicamente en restaurantes con sus amigos por por el sexenio y lo que fue su gobierno. Lamentable, porque creo que podría ser útil, podría coadyuvar de alguna manera a la actualización del PRI, porque está en un proceso el PRI de degradación, igual que el PAN, no crean que nomás el PRI, y no se diga de Movimiento Ciudadano y del PT y del Verde y también Morena. El sistema de partidos en México está en una completa podredumbre. Digan lo que digan unos, no, que acá, que el PRI, que va a ganar. No, al margen de cuántos diputados va a tener, de cuántos senadores va a tener, eso no importa. Lo que importa es si están preparados esos 7 partidos para conducir a México durante lo que resta del siglo XXI. Y la respuesta es no. Los 7 partidos con registro viven en los años 50 o 60, a lo más en los años 70 del siglo pasado. Campañas con los mismos mítines, las matracas, las camisas esas que parecen repartidores de pizzas, etcétera. Dice uno, ¿cómo es posible esto? El mundo ha cambiado, México ha cambiado. Por eso el desánimo que Fernando Encinas hacía mención hace un rato. La gente no le interesa la política. Es más fácil que 18 millones pagando por su voto hayan votado a favor de un señor vestido de mujer hace 2, 3 meses. Ese es el México real. Ese es el México del ciudadano real. En este país, 2 personas se pueden agarrar a balazos discutiendo si una decisión de un árbitro fue penal o no fue penal. O se matan en un rozón de carro a carro, en una esquina, en un crucero. Ese es México, pero no se atreven a discutir de manera civilizada la situación política. A ese nivel de estupidización nos ha llevado esta clase política desde 1929, llegado a un nivel excelso de manipulación y control en el sexenio cardenista.
¿Cómo es posible ahorita, a estas alturas, que aparece Cuauhtémoc Cárdenas ahí, que yo creo que no le han dicho que ya se murió? Y la gente babea, oh, el Cuauhtémoc, el hijo del Tata. Oiga, ¿y qué opina usted de esto? No tengo información, no tengo elementos. Nunca tiene información. ¿Por qué? Porque lo que siempre le ha convenido y generado pingües ganancias a él y a los suyos es esa ambivalencia, eso hacerle como el lomo de la liebre, ahorita para acá y ahorita para allá. Así, este país no puede avanzar, no puede llegar a buen puerto este barco que hace agua ya por todas partes. El sexenio del presidente Peña quizá fue la última oportunidad que tuvimos como país para haber puesto al día nuestro sistema de partidos. Peña Nieto, quizá un hombre con poca visión, vamos a decir, aun cuando el PRI lo conoce perfectamente y todo lo que conlleva traiciones, marrullería, etcétera, etcétera, pero no se atrevió, pues dejó hacer y le ganó la frivolidad. Hay que decirlo. Por eso habrá que estar atento al libro este de Mario Maldonado, que este 20 de abril va a salir en librerías o para que usted lo pueda adquirir si le interesa el tema. Este sexenio de Peña Nieto nos lleva a que la podredumbre acumulada durante decenios, a que esa pus de esas cosas purulentas ahí en el cuerpo político del país salieran a la luz. Esa hediondez de las llagas, Morena ha tenido la virtud de exhibirlas, de quitar los ropajes, los trapos manchados de sangre, de pus, vámonos, y que se exhiban aquí. Y ahí aparecen los Monreales, los López, sus hijos, sus primos, sus hermanas, su esposa, estos, los otros, los Monreales y los Monplebeyos y lo que sea. Todos ahí están. ¿Y hacia dónde va el país? ¿Quién sabe? Lo que sí es claro es que va a la debacle. ¿Por qué ruta? La que quieran, la ruta que quieran. Pero el hecho es que con esta clase política y su desempeño desde 1929, cuando se crea el PNR, no para conquistar el poder, sino para administrar el poder, hoy ha hecho crisis. Ya es imposible ocultarlo. En los años que el PRI gobernó, jamás se vio de manera tan burda la intromisión, el aplastar cualquier signo de disenso como estamos viéndolo hoy. López Obrador ni siquiera es un hombre con una visión caciquil de los 70, es el cacique de los años 30, es el señor de horca y cuchillo de aquellos años. Ahí está. Un hombre con una salud quebrantada, pero saca fuerzas de quién sabe dónde para llegar vivo el 2 de junio para hacer ganar con todas las violaciones legales que gusten ustedes a su títere, que es la anticientífica, la que se dio un ranazo ahí que cayó, yo creo que ahorita ya la frotaron con Yodex, alguna cosa así, del trancazo que se dio. Ese es el país, ese es el México que estos partidos políticos han construido, donde priva la mediocridad, la ignorancia, la corrupción, llegar para amasar fortunas ofensivas. Esa es la regla de nuestro tiempo con los 7 partidos políticos. Vean ustedes una persona que está ahí, nadie habla, Alberto Anaya y su esposa. El niño verde. En Morena, la riqueza acumulada de Ebrard y Mario Delgado cuando andaban muy manitos con lo que se robaron ahí en la línea 12 y todo,
y todo aquello que trochil y medio cuando fue jefe de gobierno. Bartlett, dice uno, no es posible. Lo que pasa es que la red de complicidades, Gers Manero. El otro día vi una foto donde está con esta joven, la rarotonga, ahí, y decía yo, ¿quién es? Ya cuando leo, el fiscal general, y dice uno, no, este no es así. Evidentemente tiene un grave problema de salud este hombre, pero ahí está. Y luego este hombre que es un payaso de la política, de lo peor de la política, que fue ministro de la Suprema Corte y presidente del Pleno, Arturo Saldívar. Dice uno, ¿cómo puede llegar a una persona a esos niveles de abyección, de corrupción en todos sentidos? Y luego, este diputado Mier, Diosito querido, o sea, este país es la economía 15 del mundo. Ese señor va a ser senador de la República. Dice uno, ¿con esos legisladores vamos a salir adelante? Imposible. Por eso, yo les digo, señores, esto que estamos viendo, esta demencia de nuestra clase política por amasar fortunas en el menor tiempo posible y en la total impunidad, es el presagio de un fin cercano. No hay la menor disposición a detenerse y decir, oiga, ya párenle, ya que no se hartan de robar. No, es una enfermedad eso. Miren, yo no sé si habría algún periodista o algún grupo de periodistas que estuvieran dispuestos a ir a tomarle fotos a las residencias en los 31 estados y en el Distrito Federal de nuestros políticos. Y se van ustedes a sorprender del boato, de la cosa cursi, de que se vean los dorados, los rojos ahí, todo. Dice uno, comedores de 16 sillas cuando pues, siempre andan comiendo fuera, pero que se vea que aquí hay dinero. Esa es la clase política que tenemos. Aquí sí, es lo que hay. Por eso, a veces me enojo y a veces me da risa con los ingenuos que me dicen, no, ya la ingeniera o acá, y es que el fosfo, el de la carta blanca, el borrachales va a repuntar, ya, sí, está bien, qué bien, qué bueno. No recuerdo yo una mediocridad de todos los candidatos a la presidencia de la República, como esta vez. Pero bueno, a ese nivel hemos llevado la actividad política en nuestro país. Aquí, hoy, en estos 3 meses de campaña, está resumido de manera brillante la vida política del país desde el 4 de marzo de 1929. En 5 años hará 100 años del comienzo de esa tragedia. Ni los grandes trágicos griegos, Esquilo, Eurípides, Sófocles, imaginaron una tragedia de esta magnitud. Ese es México, señores. Y no hay visos de que esto vaya a cambiar con los 3 candidatos a la presidencia de la República, con los candidatos a gobernadores y con una cantidad de personajes impresentables como candidatos a senadores de la República y a diputados federales. Es nuestra obra. No podemos eludir responsabilidad alguna. Este es el México que nosotros hemos construido. Desde los más encumbrados negociantes, el grupo de los 10, hasta el viene más modesto que se apropia de los espacios públicos para fines privados. Entre todos esos, hemos construido esta fuente de mierda, de excremento,
Eso es hoy México. Qué tragedia, ¿verdad? Pero la hemos hecho nosotros solitos. Y por allá están los que sueñan con el nearshoring. Y por allá están los que sueñan con que la ciencia llegará a los sueños, ilusiones. ¿Cuándo van a despertar? Probablemente jamás. Y yo digo, qué bueno. Vivir en la ilusión y morir en la ilusión es una muerte dulce, casi es eutanasia, la muerte suave, la muerte dulce. El problema será para todos aquellos que se dan cuenta de la tragedia que es hoy este país. Por eso yo les he recomendado, saquen a sus hijos y nietos, sáquenlos, órale, que se vayan, vámonos, fúchila, como diría el clásico, fuchicaca, hagan esfuerzos sobrehumanos para que se salven de esto, porque vienen 20, 25 años, cuando menos, sumamente difíciles y complicados para México. Señores, nos queda todavía un gobierno, que es el de López Obrador, si se le puede llamar gobierno a ese. Con ese cerraríamos esta serie de 9 pláticas destinadas a los partidos políticos. A algunos les ha parecido interesante, a otros les ha dolido hasta por doquier las verdades que he mencionado, pero los hechos ahí están. No podemos desaparecerlos. Ahí están, ahí está la ignorancia del Moreira, ahí está su cinismo, ahí está la corrupción de un Monreal que el otro día lo cubrieron con huevos ahí podridos que le tiraron, no sé, en Tabasco o no sé dónde. Ahí está la expresión de su corrupción con su hija, que a los 14 años o a los 16 tenía 14 gasolinerías. Esa es la clase política. Esos son los que quieren salvar a los campesinos que sufren. Tómanle, ¿qué quieren salvar? Quieren salvar a los suyos robándonos hasta el tiempo. Por eso dijo Ferrusquilla, y el tiempo que te quede libre de andar robando, pues dedícalo a nosotros, hombre, a los jodidos, a ver qué podemos cambiar en este país. Pero no. Muy bien, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel y termina la 8ª parte de esta serie. Mañana a las 7 tendremos este programa especial. Ya debe haber subido la Chiquis el anuncio. Ahorita se va a subir en unos minutos, donde va a estar con nosotros un gran especialista en la visión jurídica de todo lo que es la seguridad social, el maestro Enrique Díaz Infante, una persona que es del cuerpo directivo de del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Va a estar Pedro Vázquez Colmenares y voy a estar yo, una especie de moderador. Vamos a plantear las cosas desde un punto de vista diferente y desde su verdadero origen del problema que estamos viviendo, del problema pensionario. Y que al ser un origen del cual nadie pela, nadie le presta atención, la gravedad de lo que vamos a enfrentar va a ser mucho mayor. Ya nos veremos mañana a las 7. Usted entrará aquí a este canal y ahí estaremos los tres, muy bien peinaditos, todo muy bien, para platicar con ustedes. La idea es 1 hora, pero como dijo Vicente Fernández, ese filósofo que dijo, mientras ustedes sigan aplaudiendo, nosotros seguiremos cantando. Muy bien.